Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Ah, pues ¿sabes que el examen de mates de hoy era facilísimo? Claro. Uy, Patrick. No me ha llegado y creo que es importante. Bueno, pues vamos. Tiene que ser la biblioteca. Pues vamos. Mira, podemos poner esto para el trabajo. Uy, pero si es Patrick. ¿Verdad? A lo mejor necesitamos. Pues vamos. Erico, yo sé. ¡Ya está! ¡Ya está, Máximo! ¡Esta era tu! Dice que vayamos a la biblioteca. Pues vamos. Llamo, ¿qué vas a hacer este fin de semana? Yo si hace mucho calor me voy a la playa. Pues mira, yo me iré a Denia, me han invitado unos amigos. Uy, me ha llegado un mensaje de Patrick. Ostras, a mí también. Vámonos. Vamos a la biblioteca. No. Ay, chicas, yo tengo que ir. No, ¿te vas? Sí. ¿Has visto el partido de ayer? No lo pude ver porque tenía que hacer deberes. Un momento, he recibido un mensaje de Patrick. Dice que vayamos a la biblioteca. Vaya, venga. Jolín, yo no entiendo por qué tenemos que dejar el reloj aquí, ¿sabes? Os he reunido porque sois los elegidos para luchar por los derechos de los niños, ya que los adultos no están haciendo nada al respecto. Esta es la mía, que es el superpower, que soy el que os otorga los poderes, para que vosotros en un futuro también la podáis tener. Ahora, por favor, Ana, empieza leyendo tú y que cada uno lea la suya en voz alta. Derecho a la salud. Igualdad. Derecho a protección en tiempos de guerra o desastre. Laura, tú irás con Altea. Tu misión es bastante importante y Altea será tu ayudante. Continúa, Fran. Protección contra los abusos. Derecho de la familia. Derecho de la educación. Protección contra el trabajo perjudicial. Derecho a la protección en caso de privación de libertad. Derecho a la participación. Derecho a la protección a los menores con discapacidad. Lika, tú irás con Laura, serás su ayudante, porque Laura, tu misión también es muy importante. Ahora que cada uno vaya pensando cualquiera que sea su poder. ¡Tiempo! Espero que ya hayáis pensado vuestro superpoder. Mis chicas y chicos ya están en camino. Cada vez seremos más. Así que tú, adulto, más vale que si no estás con nosotros, te quites del medio. Que esto va en serio.